tú ves que yo tengo uno. Dicen que la tierra está perdida, que los seres humanos no valen un chele, que la sociedad está echada a perder. Pero mira ese, ¿te están dando cuenta? Ven, cuando tú tienes un hijo, hoy los muchachos no quieren estudiar, pero mira el mío, saca un 98 en matemática, y lo dices a todo el mundo. Te sientes orgulloso de tu hijo. Lo único que Dios hace es eso. Dios no tiene la necesidad de probarte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios conoce a todos los hombres lo que hay dentro de ellos. San Juan 2, 23 y 24. Dios conoce el corazón de todos, por lo tanto no necesita probarte. La necesidad de probarnos, hermanos, no es una necesidad de Dios, es una necesidad de Satanás. ¿Sabes por qué es una necesidad de Satanás? Porque Satanás no conoce el corazón del hombre. Él sabe que el corazón del hombre por naturaleza es malo, porque Él lo hizo así, pero Él no conoce a profundidad tu corazón. El corazón del hombre solamente Dios lo conoce. Es por eso que Él en esta batalla necesita tener una prueba de que la salvación que Dios te está dando a ti gratuitamente, tú eres digno de esa misericordia. Satanás no tiene forma de probar, o forma de saber, que yo tengo un corazón digno de la misericordia de Dios. Como él no lo sabe, tiene que probarme a ver si es verdad que Dios me está dando esa misericordia y que yo soy merecedor de la misma. No sé si me doy a entender. Dios no necesita probarme para salvarme si Él sabe que yo soy obediente y mi corazón pertenece a Él. Pero Satanás sí lo necesita, porque Satanás no sabe que tu corazón es puro, o si tu corazón lo es, o si Dios te está dando gratuitamente la salvación, como es en efecto gratuitamente, pero sin comprar el campo. ¿Me doy a entender? Él no lo sabe. Dios, que conoce tu corazón, sí sabe. Cuando Dios dijo, te has fijado en mi siervo Job, es varón perfecto y recto. Cuando dice Dios que es perfecto y recto, no se refiere solo a las acciones de Job, sino que Dios sabe el corazón de Job. Pero Satanás, que no conoce el corazón, no conoce los pensamientos que hay allí, dice, bueno, pero cuando viene a ver, no es de balde que Job lo hace, porque es fácil ser obediente en la prosperidad, pero desgráciale la vida para que tú veas. Entonces, esa era la única forma que Satanás tenía de saber si el orgullo de Dios para con Job era un orgullo bien fundamentado, bien fundado. ¿Me doy a entender? La necesidad de que el hombre sea tentado, hermanos, o probado, no es de Dios, es de Satanás. Pero el hombre fue tentado, ¿y qué pasó? Cayó en desgracia. Y ahora Dios, para poder perdonar al hombre, hay un texto, el último sábado que estuve predicando aquí, vamos a recordar brevemente, hay un texto que se encuentra en el capítulo 20 de Mateo, no lo vamos a leer, pero desde el versículo 16, me parece, no, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 se encuentra la parábola de los obreros de la viña. Al final, el dueño de la viña le dice a uno de los obreros, los que entraron a las 6 de la mañana, cuando ellos murmuraron contra él, él le dice, no te he hecho ninguna injusticia. Y preguntamos, ¿realmente fue injusto o no fue injusto? ¿Fue justo o no? Cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que aconteció, nos vamos a dar cuenta entonces de que este hombre no fue justo en realidad. ¿Por qué no fue justo? Porque la justicia dice que tú tienes que darle a cada quien lo que le corresponde. No debes darle más ni debes darle menos. Pero él, a los que entraron a trabajar una hora antes de terminarse el día, le dio lo mismo que le dio a los que trabajaron 12 horas. En ese sentido, él no fue justo. ¿Me doy a entender? No fue justo con los que trabajaron una sola hora. Pero sí fue justo con los que trabajaron 12.
Porque a los que trabajaron 2 se les dio lo que correspondía. A los que no les dio lo que correspondía fue los que trabajaron 1 hora. Pero a esos él no le dijo que no le hizo injusticia. Quien les dijo fue a los que trabajaron 12 horas. Porque a ellos no les hizo injusticia. Pero tampoco fue justo con los que trabajaron 1 hora. Pero hay 2 elementos que son opuestos a la justicia. ¿Cuántos? 2. El primero que es opuesto a la justicia es la injusticia. Pero hay otro elemento que es opuesto a la justicia que se llama misericordia. La injusticia es la que da menos de lo que la persona merece. Y la misericordia, que también está opuesta a la justicia, es la que da más de lo que se merece. Pero ¿cuál es la diferencia entre la misericordia y la injusticia si ambas son opuestas a la justicia? La diferencia es que la misericordia paga el precio del beneficio. La misericordia paga un precio. Injusto es yo decirte a ti, mira, ¿cuánto es que tú le debes al hermano fulano? No, yo le debo 5,000 pesos. Y no se lo he podido pagar porque estoy en una situación difícil. Lo que está bien, no le pague eso, no te apures, que al fin y al cabo él no te va a meter preso, porque son hermanos en la fe y él se le va a olvidar con el tiempo porque él es bueno. Tú verás que él es una buena persona, así que no le pague eso. Eso se llama ¿cómo? Injusticia. Porque yo te estoy perdonando una deuda que no es mía. Te estoy perdonando la deuda de otro. Cuando tú le quitas el pan a una persona para dárselo a otra, eso se llama injusticia. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es decirte que no lo pagues, o sea, la misma cosa, ¿verdad? Decirte que no lo pagues, pero porque yo le voy a pagar al hermano los 5,000 pesos. ¿Me doy a entender? Entonces, está bien, no le pague, no te preocupes, yo me encargo de eso. Entonces yo voy y pago los 5,000 pesos, eso es misericordia. Yo te quito el pan para dárselo a otro, pero ¿cuánto cuesta el pan? 5 pesos, está bien, toma los 5 pesos. Eso se llama misericordia. Fíjense ustedes que ambos están opuestos. La misericordia y la justicia son opuestos a la injusticia. Porque la justicia dice que hay que darte lo que corresponde. Pero la misericordia dice que no. Y la injusticia también dice que no. Pero la misericordia paga el precio. Cuando Adán peca, Dios había dicho que moriría y no murió. ¿Fue Dios injusto o misericordioso con Adán? ¿Por qué fue misericordioso? Porque aunque la justicia de Dios dice que el alma que pecare morirá, no murieron. La justicia dice que debían morir, ¿sí o no? Eso es la justicia. La justicia de Dios dice que el pecado... Pero la misericordia dice, está bien, no morirás, pero yo voy a pagar el precio. Ahora tú dirás, ¿a quién ofendió Adán? Exacto, ya no es injusticia, es misericordia. ¿A quién ofendió Adán? ¿Ofendió a quién? A Dios. Entonces, si Adán ofendió a Dios, hermanos, si fue a Dios a quien ofendió, ¿por qué Dios? Porque ahí viene el dato. ¿A quién tú le debes los 5,000 pesos? Es a un hermano. ¿Y quién es que te está perdonando esa deuda? Yo. ¿Verdad? Yo. Ya sea por injusticia, diciéndote, no, olvídate de eso, o por misericordia, diciéndote, yo lo voy a pagar. Está bien. Pero si tú eres a mí que me debes los 5,000 pesos y yo te los perdono, digo, está bien, no me debes nada, mi hermano. Yo sé que la situación está mala, hazte de cuenta que ya me lo pagaste. Porque la ofensa fue a quién? Fue a mí. Yo no tengo que sacar 5,000 pesos y pagármelo yo mismo, ¿verdad? Simplemente dejarlo así. ¿A quién fue la ofensa? Fue a Dios. Entonces, si fue a Dios, ¿por qué Dios no resolvió el problema diciendo, está bien, te perdono? Porque al fin y al cabo, ¿a quién ofendiste? A quien le cogiste los 5,000 pesos y no se lo pagaste, fue a mí. Está bien, deja eso así. ¿Por qué tuvo Dios que pagar por una ofensa que se le debe, que se le hizo a él mismo? ¿Por qué tuvo Dios que pagar los 5,000 pesos cuando los 5,000 pesos era a él que se le debía? ¿Se va entendiendo el asunto? ¿Por qué entonces? ¿A quién fue la ofensa? A la justicia. Ok, me gustó eso, se está pensando. La ofensa fue a la justicia, pero la Biblia dice que Dios es justo.
Y si Dios es la máxima expresión de la justicia, entonces la ofensa fue a Dios también. O sea que estamos claros en eso. Pero ¿por qué tuvo él que pagar si la ofensa fue a él? Porque mira lo que estamos viendo. Tú me debes 5,000 pesos, pero para yo perdonarte tengo ahora que dar 5,000 pesos. Entonces te estoy dando 10, ¿verdad? Me está saliendo más caro de lo que debería. ¿Por qué, hermanos? Exactamente, pero Dios pudo haber simplemente, bueno, me ofendiste, me dolió y ese es mi pago. ¿Por qué tengo que pagar a Jesucristo para perdonarte una deuda? Si la ofensa hubiera sido a otro, entonces se entiende perfectamente que Dios dé a Cristo, pero la ofensa no fue a otro, fue a Él. ¿Me doy a entender? Si tú me debes a mí el dinero, vuelvo con el ejemplo 5,000 pesos, yo no tengo que buscar 5,000 pesos más para perdonarte, porque la ofensa fue a mí, yo simplemente te perdono y la asunto. Ahora, si la deuda es a otro, ¿verdad? Ahí yo tengo que buscar los 5,000 pesos, porque es a otro la deuda, y yo tengo que pagar esa deuda, pero como es a mí, entonces ya lo dejo así y punto. Exactamente. El problema era, hermanos, el problema era que la tentación no era una necesidad de Dios, sino de Satanás. ¿Entiende? No era Dios el que requería a Adán, o requería para Adán una prueba, porque Dios no la necesita, quien la necesitaba era Satanás. Por lo tanto, al pecar, el hombre hizo un acuerdo con Satanás. El texto dice, y el hermano citó ese texto acertadamente en Romanos 6:23, ¿qué dice allí? Porque la paga del pecado es muerte. Si habla de que la paga del pecado es muerte, se está hablando aquí de una transacción comercial, ¿sí o no? El hombre pecó, pero para pecar, para recibir el privilegio de pecar, y digo privilegio entre comillas para que se me entienda, para recibir el privilegio de pecar tenía que pagar un precio. ¿Me doy a entender? Y el precio era la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, el hombre cuando peca, está bien, voy a recibir el beneficio de pecar porque la fruta se ve bonita. Ok, voy a recibir el beneficio de pecar porque esa mujer que no es mi esposa se ve muy linda, se ve más linda que mi esposa. Entonces yo quiero estar con ella. Eso se llama adulterio y es prohibido por la Biblia. Y si es prohibido, entonces es pecado. Yo entonces voy a pagar un precio por acostarme con esa mujer que no me corresponde. ¿Y qué yo estoy pagando como precio? La muerte. Si hay una transacción comercial, significa que el producto por la paga pertenece a otro. ¿Me doy a entender? Adán, para recibir el beneficio de pecar, tuvo que venderse por el pecado a Satanás. Ahora, para Dios perdonarlo, ya no puede perdonar a Adán porque Adán no es de su pertenencia. No puede rescatarlo porque no es suyo. Si yo le quito a Satanás lo que es de él, se llama injusticia. Porque si yo te quito a ti lo que es tuyo, soy injusto. Para que lo que es tuyo pueda ser mío, yo tengo que comprarlo ahora porque ya no es mío. ¿Me doy a entender? Vamos a leer a Romanos capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Romanos 7, 14. Me parece que ese es el texto. Romanos 7, 14. ¿Qué dice allí? Romanos 7, 14. Ayúdenme a leer ustedes, por favor. Póngase de pie y lea bien fuerte. Exactamente, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué vendido?